Hola, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar donde nos vean y de la hora que nos estén viendo. Aquí en Cancún son las 9:05. En la Ciudad de México son las 8:05, espero. Y bueno, pues el día de hoy, bueno, siempre digo el día de hoy y digo no es día, es noche, la noche de hoy. Estamos aquí para platicar sobre un tema, creo yo, muy interesante que nos propuso el Master Coach Juan Luis Mancera Rivera, que ahorita les voy a presentar, ahorita que llegue. Estamos esperando que se acomode, que esté listo para comenzar con este tema. Tan lejos del sol, tan lejos del... Hola Juan Luis. Tan lejos, tan cerca, tan lejos del infierno. Está conectando. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas Hola, noches. No ¿cómo te... Ay, estás? soy yo la que no. ¿Eh? ¿Me oyen? Sí, es Sí, que te oigo traigo los... perfectamente. Es que, ¿qué crees que puse los audífonos ahí conectados y no me los puse acá? Así ya sabes que se me barre ando pensando en el cielo justamente y se me barre el avión. Decías que tan lejos del Hace, sol, qué bueno, ¿no? sí, pues no tanto porque ahorita así lejos del sol hace frío. Y dímelo a mí, mira cómo estoy. No es lo que te iba a decir, que se ve que hace frío allá. Acá sí Bastante. hace, pero no tanto. Yo no uso gorra, pero mira, ahora traía hasta mi gorrita, porque Pues hace mucho, déjate mucho frío. ya frío. Sí, ¿cómo estás? Ok, pues muy bien, aquí presentándote este, al Master Coach Juan Luis Mancera Rivera, con quien hemos compartido algunas otras ocasiones, algunos temas interesantes, que por ahí nos dijeron, ay, sí, que vuelvan a hacer más, ¿verdad? Entonces, pues, ¿Cómo? que por ahí nos dijeron un día, oye, sí, que hagan más pláticas de juntos. Ah, claro. Entonces, pues aquí estamos cumpliendo antojos. Así ¿Cómo es. te va? Tra- Tratando de compartir lo que hemos encontrado en el camino. Es correcto. Pues, a Fíjate, ver, ¿con qué comenzamos? bueno, mira, me pareció muy interesante el tema porque ayer mencionábamos en una plática que tuvimos por teléfono acerca de la importancia de esta generación, de esta nueva era que estamos viviendo, ¿no? Donde estamos despertando, donde estamos sintiendo la inquietud de encontrar nuestra esencia, y están surgiendo muchas necesidades que de alguna manera ya no se encuentran en el aspecto material, en el aspecto terreno, sino está surgiendo una necesidad de poder encontrar nuestra esencia que muchos desconocen y quienes la conocemos también nos estamos de alguna manera revelando para poderlo transmitir y legar ese conocimiento que de alguna manera hoy hasta nuestros tiempos había estado restringido, velado o muy condicionado, ¿no? Y este tema, que de hecho yo te lo sugerí al revés,
y tú me lo pusiste así, Sí. en la conciencia de lo cercano que tenemos, la condición que nos va a llevar a sobreponernos a la dificultad que hoy vivimos. Pero en la realidad, en toda la formación y en toda la formación y la información que hemos recibido, ha tenido un efecto contrario. Tal pareciera que estamos viviendo en un infierno muy cercano y que nuestro cielo, nuestro paraíso, está inalcanzable y muy lejano. Cosa que comparto contigo, no es así. Exacto, fíjate que, bueno, yo digo siempre que hay que estar muy atentos y hay que cuestionarnos todo, ¿no? Todo el tiempo, yo todo el tiempo cuestiono y digo, ay, ¿a poco así son las cosas, no? Ayer hablabas de la bondad de un Dios o de como cada quien de alguna divinidad, como cada quien la conozca y como cada quien le llame, ¿no? Entonces, Ajá. yo siempre me he cuestionado si ese Dios o esa divinidad es una persona, o bueno, más bien es una deidad mala, ¿no? Una mala que nos castiga, que nos está juzgando todo el tiempo, que está viendo si lo que hacemos está bien, está mal, y entonces como te portaste mal, pues ahí te va un castigo, ¿no? Como, bueno, pues nos han enseñado, porque siempre digo que tenemos una gran cantidad, lo digo de una manera muy peyorativa, ¿no? Pero Sí. una gran cantidad de absurdos, digamos, que a veces no pensamos y como que no caemos en cuenta de las cosas que están siendo y cómo están siendo, y las dejamos, o sea, las hablamos, las repetimos incluso, ¿no? Entonces, precisamente por eso me llamó la atención, te decía, no, es que creo que más bien, sí, generalmente pensamos eso, que el cielo está muy lejos y que el infierno está muy cerca. De hecho, que estamos casi que en el infierno, ¿no? Sobre todo en situaciones en las que, por ejemplo, en este momento, o todo este año, que ha sido pues un año de ciertas circunstancias que no son comunes, que han llevado a ciertas crisis, y entonces de repente pensamos que pues estamos en el infierno con todas estas cosas que llamamos tan horribles, pero que en realidad son simplemente circunstancias neutras, ¿no? Son acontecimientos que están ahí para que nosotros empecemos a ver la manera de manejarnos y la manera de comprender la vida, de comprender el mundo, de percibir de una manera amorosa el mundo, ¿no? O sea, si ya estamos en un momento en el que no podemos seguir viendo la vida como difícil, como fea, como mala, como porque incluso hace poco hice un video donde hablaba que siempre vemos la carencia, siempre vemos lo que está mal, a la gente la juzgamos por las cosas buenas, digo, por las cosas malas que hace, ¿no? Una persona puede ser muy amiga tuya, muy compañera, muy amable durante muchos años, y de repente hace algo que no te agrada y se acaba toda una amistad, o pues no solo amistades, sino incluso relaciones familiares, ¿no? Por una sola cosa que alguien hace. Entonces, bueno, esta idea de que tenemos tantos absurdos en la cabeza, yo creo que es súper importante que estemos constantemente atentos a lo que estamos pensando, a lo que decimos, ya no dejarnos llevar por estas ideas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando vamos a ciertos lugares, que no voy a decir cuáles, todos sabemos, ¿no? Que nos dicen que por nuestra culpa, ¿no? Y entonces nos andamos cargando de cosas, y creemos que somos, ¿cómo se dirá eso? Que somos ¿cómo dicen por ahí? El Cordero de Dios no, el Cordero era otro. Nosotros somos
los pecados del mundo, ¿no? Sí, los paganos de todas esas circunstancias, ¿no? Los causantes de que el gran maestro Jesús, ¿no? Que no estamos hablando aquí de Jesús como lo manejan en algunas religiones, ¿no? Sino simplemente a Jesús el hombre, el maestro que vino a enseñar, que es creo que el maestro más grande que ha tenido la humanidad, ¿no? Y Claro. que entonces nosotros estamos cargados de culpa, porque eso es lo que nos han dicho toda la vida, de que por nuestra culpa él tuvo que morir en la cruz para que limpiara nuestros pecados, ¿no? Entonces ahí está como esta idea de que está ese Dios castigador, este Dios que enjuicia y que decide que eres mala persona y que has cometido pecados, cuando lo que decíamos hace un momento es que los acontecimientos son simplemente neutros, ¿no? O sea, no hay un juicio, no hay una calidad o una, ¿cómo se dice eso? Una etiqueta de que si esto es pecado o no es pecado, si es bueno o es malo, si es correcto o incorrecto. Simplemente es y sirve cada cosa para un propósito. ¿O cómo ves? ¿Cómo ve usted? Así lo creo. Mira, aquí creo que es muy importante, bueno, ¿cuál es la definición de cielo y de infierno? ¿No? El cielo, en el concepto literal, es todo aquello que se encuentra en la parte alta, en la atmósfera, en la estratosfera, ¿no? Que se refleja y que guarda la inmensidad de secretos que el hombre ha comenzado a conocer, ¿no? ¿Qué vendría siendo el infierno? Esto es, bueno, de alguna manera, ese término no existía, ¿no? Sino también nos fue dado para representar un inframundo. Por ahí se manejaba que los muertos, ¿no? Los que dejaban este mundo terreno, al ser sepultados, iban al inframundo. En la música existen frecuencias altas y frecuencias bajas, que influyen en el estado emocional de la persona, ¿no? Bueno, en el plano o en el terreno espiritual, la representación del cielo se le atribuye, en principio, al lugar que ocupa la máxima deidad, ¿no? Que nos ha sido representada como el viejito barbón que juega al ajedrez o a las damas chinas con nosotros, ¿no? Que nos pone el pie y de repente nos castiga. Y además, en algunas corrientes religiosas, se le ha atribuido inclusive una condición perversa y hasta un poco psicótica, ¿no? Perverso y castigador. Y bueno, de alguna manera, esa es la representación que nos dan del cielo, el lugar donde mora el Altísimo y al cual, si sigue ciertos cánones establecidos por los intermediarios entre lo terreno y lo divino, tendrás una parcela que podrás habitar para vivir a todo dar cuando dejes este cuerpo. Y el infierno ha sido representado en un plano, en una frecuencia totalmente baja, que es el lugar aquel a donde van las almas que pecaron, que no hicieron lo establecido, que no siguieron los cánones establecidos y que de alguna manera están destinados a través del sufrimiento, del dolor y del castigo
a expiar las culpas de su desobediencia. Entonces, en el plano místico, en el plano religioso, en el plano espiritual, la representación del cielo y del infierno son las polaridades entre lo agradable y otro, ¿no? Bueno, creo que este significado y el significado que le dimos al tema de hoy va más enfocado hacia estos conceptos de cielo e infierno, entre lo divino y lo demoníaco o lo negativo de nuestra condición, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Es correcto. Es correcto. Bueno. Aquí la situación es bueno, eso es lo que hemos aprendido, ¿no? Sin embargo, algo que no se tiene como muy en cuenta es justamente, por ejemplo, las leyes, las 7 leyes de las que habla, por ejemplo, Hermes Trismegisto en el Kybalión, donde, bueno, leyes que él utilizaba, ¿no? Precisamente para hacer la alquimia del mundo, para hacer los milagros, que en realidad no son milagros, pero como decía Einstein, hay 2 formas de ver la vida, o todo es un milagro o nada es un milagro, ¿no? Y por ejemplo, una de estas leyes, pues es justamente la polaridad, ¿no? Entonces, nosotros existimos siempre con una polaridad. Pues existe el norte y el sur, el blanco y el negro, pero esas polaridades no son separadas, sino son parte de, o sea, no existe el norte sin el sur, es todo, ¿no? El norte con el sur es un todo, el yin y el yang, que es blanco y negro, ¿no? Nosotros somos, también tenemos polaridad eléctrica y magnética, positiva y negativa. También nosotros, nuestra forma, digamos, corporal y nuestros actos y nuestros patrones, ¿no? Están llenos de luz y de sombra, por llamarle de alguna manera. Nuestro interior está lleno de luz y de sombra. Pero esa luz y sombra no es que sea mala y buena, sino es parte de ese todo que está conformando a cada cosa, porque cada cosa tiene su polaridad, ¿no? O sea, si nada es totalmente blanco ni totalmente negro, no existe eso. Y hablamos también de lo que decías tú, como de los niveles vibratorios. Hay niveles vibratorios de energía más bajo y niveles vibratorios de energía más alto, pero no es que los bajos sean malos, ¿no? Simplemente son diferentes a los altos, pero son uno con el otro. No existe uno si no existe el otro. Son complementarios, por supuesto. Es como de mi cabeza es Claudia y mis pies son Claudia. Uno está arriba y uno está abajo, pero siguen siendo Claudia. O sea, no es que los pies sean separados y esos pies quién sabe de quién sean, ¿no? Son de Claudia. Son Claudia, de hecho, no son de Claudia, son Claudia. A eso es a lo que me refiero con esa polaridad. Así lo creo yo, y precisamente uno de los conceptos que nos han introyectado, que nos han vendido, es precisamente esta separación. Y además, la lejanía y los condicionamientos para poder llegar a una complementación integral que nos permita la plenitud. Recordemos que hay 2 mecanismos que ha utilizado el ser humano para el sometimiento y el control del mismo ser humano. Uno, el miedo y el castigo. Ajá.
Pero fíjate cómo lejos de que a través de estos, de algunas doctrinas, podamos encontrar elementos que nos permitan complementarnos, ha sucedido un efecto totalmente contrario, que nos ha llenado de confusión, de miedo, de culpas y además de una condición que nos sitúa en una lejanía abismal en la cual nos podamos encontrar con los recursos que nos lleven a hacer un sobrepeso para lograr un equilibrio espiritual, interno, psicológico, que nos permita experimentar la paz, la tranquilidad que vendría a representar el cielo, ¿no? Y que no es necesario pasar a otro plano, digo, dejar este plano material, que también es complementario para poderlo experimentar. Y por el otro lado, el tema de la vibración baja o del inframundo que nos han también introyectado, al cual es muy fácil llegar. El otro día leía una lista de todos aquellos que no irán al cielo, ¿no? Y son los mentirosos, los borrachos, las prostitutas, los que han deseado a la mujer del prójimo, los que se tatúan. O sea, prácticamente Todos. al menos yo ya no tenía mucha opción de poder alcanzar aquella oportunidad tan ansiada. Pero bueno, y fíjate algo maravilloso y que tú mencionaste, que hoy en día estamos despertando mucho y se están dando a conocer elementos que han permanecido muy vedados. Tú mencionaste a Jesús, el Maestro, ¿no? Sí. A quien se le llamó el Cristo por la iluminación que experimentó y a través de su evangelio, de su ministerio, trató de comunicarnos. Y una de las cosas en las que hacía mucho énfasis era en la verdad. Y conocer la verdad, de alguna manera, nos llevaba a descubrir la gran mentira, ¿no? La gran mentira que dimos por hecho durante tanto tiempo. O sea, toda la historia que nos vendieron y que no tuvimos en algún momento la oportunidad de corroborar si era cierta o de experimentar de manera personal para poder tener una opinión al respecto de los temas que dábamos por hecho. Cuando empezamos a despertar en la conciencia y que regularmente en alguna condición o en algún momento de nuestra vida nos lleva a cuestionarnos y a sentir esa incomodidad que seguramente a ti, a mí y a muchos que estamos hoy tratando de compartir estos elementos, nos llevaron a decir, creo que hay algo más, creo que aquí no hay algo que está bien, creo que hay algo que me hace sentir que no estoy completo, creo que hay algo que le hace falta a mi vida. Y podríamos tener muchas cosas, algunas cuestiones materiales, un buen puesto de trabajo, una pareja, una familia, pero en nuestra condición personal, la ausencia de algunos elementos que no encontrábamos en otro sitio externamente. Cuando tú mencionaste todos estos principios que nos han sido legados a través de diversos maestros, pero que finalmente a través de la experiencia nos vamos dando cuenta que convergen en muchos puntos, que tienen mucha similitud, que varían tal vez en las formas, pero en su esencia tienen el mismo contenido. Tal vez el envase sea diferente, pero el contenido es muy similar. Bueno, y es precisamente, a mí me surgió esta inquietud del tema,
porque el mensaje que a mí me fue dado, asumiendo una responsabilidad personal de mi interpretación sobre el tema, es que el infierno estaba tan cercano y el cielo tan lejano que las opciones para poder obtener un cambio radical en mi vida e ir en búsqueda de estos elementos que yo necesitaba, prácticamente eran nulos e inalcanzables. Por fortuna, sabes que cuando dice que cuando deseas algo de todo corazón, una frase de Paulo Coelho, el universo conspira para dártelo. Y cuando anhelas algo, salen a tu encuentro maestros, salen a tu encuentro opciones, salen a tu encuentro caminos que te corresponde a ti recorrer para ir en búsqueda de esas respuestas o de esos elementos que necesita tu vida. Y a través de esa acción, a través de esas decisiones, te vas dando cuenta, o yo me voy dando cuenta, que toda esta historia realmente tendría que ser muy cuestionada, porque, como ya lo dices tú, muy cierto, el cielo está mucho más cerca de lo que pensamos. Inclusive, como tú me lo comentaste y como comparto ese punto de vista, somos parte de ese cielo al que solamente tenemos que poder tener la llave para abrirlo. Y una de esas llaves es el conocimiento. Empezar a tener la disposición de dejarnos enseñar, ¿no? Porque dicen que hay un principio que mantiene al hombre en la más completa ignorancia, y es el despreciar antes de comprobar. Y quienes hemos comprobado, seguramente tú y yo, hoy sabemos que hay elementos tan cercanos, que hay elementos tan a la mano y que hay elementos tan sencillos que echan por la borda todos esos mecanismos de intercesión y de mediación y de gestoría para poderlos alcanzar. Cuando hablo de cielo y de infierno, finalmente el lugar donde a mi parecer tienen cabida es en mi interior, en una parte de mi espíritu donde los podría definir entre la paz y el caos, que de alguna manera se vuelven un campo de batalla cuando no encuentro el equilibrio que los fusione, que los pueda unificar, complementar, para en determinado momento ser parte de las fuerzas, de los elementos que me llevan a crear realidades en mi vida y ya no a vivir realidades introyectadas o creadas o representadas a través de la inconsciencia de esos elementos, ¿no? Sí, fíjate que ahorita que estás diciendo de esas realidades, ¿no? Y de ese caos, digo, a fin de cuentas, todo tiene que ver justamente con lo que estamos hablando, con lo que hemos aprendido, que el caos es malo, es decir, cuando nosotros le damos una connotación de malo o de dramático o de horrible o de, ¿no? Como todo lo que ha estado pasando, que hay mucha gente que ha infectado de una enfermedad, o sea, que le ha dado una enfermedad, que no vemos el caos como parte de una crisis natural que es necesaria para romper con ciertos ciclos que se tienen que romper, porque de lo contrario no hay evolución, ¿no? ¿Te acuerdas que siempre ellos, los que nos ven, nos lo deben de saber, y te lo he dicho también a ti, que para mí mi palabra favorita es la evolución, ¿no? Claro. Y creo definitivamente, ¿no?, que en este momento estamos totalmente abiertos a poder de alguna manera
observar esto que no estábamos pudiendo observar, porque ni siquiera es que tengamos que comprenderlo, ni siquiera es que tengamos que, ¿cómo se dirá? Que descubrirlo, porque, bueno, sí, quizás sí descubrirlo, pero descubrirlo quiere decir quitarse como la venda de los ojos para darse cuenta que uno es parte, ¿no? Es un fractal justamente de ese origen, porque no somos, bien lo dice incluso eh, las escrituras que dice que somos a imagen y semejanza, ¿no? Pero somos a imagen y semejanza y entonces no puede ser una imagen y semejanza donde si yo soy tu imagen y tu semejanza, tú sí puedes y yo no puedo, ¿no? Tú sí tienes información y yo no la tengo. Tú sí tienes ciertas habilidades y yo no las tengo. Entonces no puede ser imagen y semejanza si eso fuera, ¿no? Lo cierto es que hablábamos ayer también de toda la información que nos ha sido de alguna manera escondida, ¿no? Y que eso es lo único que tenemos que hacer, como dices, quizás el abrirse a querer encontrar esa información y esa información va a aparecer, porque incluso nosotros tenemos la capacidad de obtener absolutamente toda la información presente, pasada y futura, ¿no? De cualquier circunstancia, persona y demás, porque tenemos esa capacidad, porque estamos conectados. O sea, la información es algo que está como en el aire, como el mismo aire, pues, ¿no? Entonces, nosotros la podemos tomar, lo único que tenemos que hacer es como quitarnos esa venda de los ojos y decir, ah, mira, pues puedo hacerlo, ¿no? Y dejar de estar pensando que tenemos que vivir de la manera o de ciertos estándares que decías hace rato, porque si no vivimos con esos estándares, pues entonces nos vamos a ganar el cielo o el infierno. Acabo de escuchar, ajá. Mira, te voy a poner un ejemplo de lo que a mi parecer ha sucedido. Es como si yo tuviera un negocio de comida, ¿no? Donde mi platillo estelar que atrae clientes y que caracteriza mi negocio tiene una receta secreta, ¿no? Que me voy a reservar para mí, porque sé que si se la transmito a mis empleados, a mis trabajadores, seguramente lo que harían es poner su propio negocio de tacos, ¿no? Con la receta que yo conozco. Entonces los limito nada más, mira, tú doras las tortillas, tú le mueves al caldo, como lo que sucede con la Coca-Cola, ¿no? Dicen que es un secreto muy guardado y que solamente 3, 4 personas lo conocen y no lo revelan. ¿Por qué? ¿Por qué no lo revelan? Porque el día en que lo revelen, seguramente yo estaría haciendo mi Coca-Cola en la casa, ¿no? Estaría yo poniéndoles la competencia a esa casa refresquera. Lo mismo, creo yo, ha sucedido con estos aspectos espirituales, con estos elementos que nos conforman, que nos han sido velados para no poder, para prescindir de ellos, porque esto les echaría abajo muchos argumentos que han manejado para ganar adeptos. Entonces, ¿qué ha sucedido
con los principios espirituales que tú mencionabas. Ahorita que te escuché hablar del Evangelio y de la palabra, dije yo, bueno, ya vamos a entrar a la clase de catecismo, ¿no? No. Sin embargo, fíjate algo, que la esencia, la clave, la receta secreta no nos fue dada. Nos fue dado la teoría, nos fue dada la historia, inclusive muchas veces modificada, alterada, para que yo no pudiera tener acceso a la receta secreta. ¿Cuál es la receta secreta? Realmente está en los principios espirituales del Evangelio, que sería lo más importante el podernos transmitir para poder, en principio, dar seguimiento al objetivo de la misión del Evangelio, de la eclesía que promulgó el Maestro Jesús, como promulgó Siddhartha Gautama, Buda, como han promulgado muchos maestros, Krishna, que en muchos puntos convergen, ¿no? En el hecho de que todo ese reino, todo no está en la lejanía, no está en lo inalcanzable, sino todo ese reino de plenitud, de magia, de divinidad, está mucho más cerca de lo que nos platicaron. Y tú sabes dónde está. ¿En dónde está? En mi interior. Así En es. mí, soy yo, Mucho. toda. Es más, Toda yo soy yo. Ni siquiera está, sino yo soy. Sino Exacto. yo soy ese reino. Sino yo soy Sí, esa pero divinidad. yo soy, es todo lo es, pues, ¿no? Así es. Y además, lo que conllevaría a descubrir esa divinidad creadora que me permitiría echar abajo muchos argumentos y aparte poder tener acceso a una realidad que sea el reflejo de mi condición interna, de mi condición espiritual, y ya no que sea yo presa o consecuencia de circunstancias que a través de la influencia, a través de la confusión, a través del miedo, y bien lo decías, de la culpa, ¿no? Estemos viviendo en un caos sobre el que creemos no tener injerencia o elementos para poderlo transformar. Tú lo decías bien con respecto a la situación que estamos pasando. Es una situación para todos, pero no a todos les está causando el mismo efecto. Hay quien está sacando lo peor, sus peores traumas, sus peores miedos, sus peores complejos, pero también hay quien está aprendiendo y está poniendo en práctica virtudes que permanecían dormidas, y hay quien está despertando habilidades que desconocía, y hay quien está utilizando otros elementos que están surgiendo tras estas circunstancias que están aconteciendo. Entonces, lo que hemos mencionado una y otra vez, y creo que en lo que estamos de acuerdo, que la realidad que percibimos es tan solo un reflejo de nuestra condición interna. Que el cielo y el infierno son complementarios y que la opción de poder determinar la fuerza que una vez fusionados representan y de la cual me conforma como ser humano en mi condición espiritual, desarrollan la capacidad de poder utilizar esa fuerza creadora a mi favor y ya no tan en contra como ha venido siendo en la vida de muchos que a través de la ignorancia, de la falta de información, del desconocimiento, nos hemos dejado arrastrar por todo lo que nos han vendido desde las historias, desde las situaciones, desde la formación,
desde los conceptos que a veces nos alejan mucho de nuestra esencia, que en algún momento, y que en esta época y que en esta era, se están despertando y nos están llevando a buscarla con mayor vehemencia. Sí, fíjate que ahorita que estás diciendo justamente esta parte, ¿no? Donde todo lo que hemos aprendido y entonces parte de eso que hemos aprendido, pues tiene que ver justo con la idea de que como nosotros salimos, porque mira, bueno, quiero como aclarar que yo creo que por mucho que no seamos adeptos a alguna religión, yo creo que casi todos, o sea, la mayoría, tenemos esta idea de que nosotros hemos crecido o nacido de ese Dios que en el libro del Génesis dice que creó el universo y el mundo y los animales y y las personas y demás, y que entonces nos creó y nos dijo que nos la pasáramos bien bonito ahí, ¿no? En el paraíso, y entonces como le desobedecimos, o bueno, como Eva desobedeció, entonces ahora tenemos que ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, pues tenemos que parir con dolor y tenemos que vivir con dolor, ¿no? Es decir, tenemos que vivir en ¿cómo dice? En este valle de lágrimas y en este sufrimiento terrible, ¿no? Yo creo que estamos programados todos con eso, aunque no seamos adeptos a una específica religión, creo que esa es como la idea, si no mundial, sí la mayoría tenemos como esta idea, ¿no? Bueno, no nada más es, ¿cómo se dice? Pues en la Biblia, por llamarlo, ¿no? Sino también en otras, que tú decías, en otras religiones, en otras doctrinas, donde habla más o menos lo mismo, ¿no? Y entonces, justamente hace unos días estaba yo escuchando algo que me pareció maravilloso, que nosotros, como tenemos toda esta programación de que tenemos que sufrir, y además, porque si de veras nos creemos esta idea de que somos el Cristo, pues evidentemente tenemos que terminar en la cruz, ¿no? Para poder ganarnos el cielo. Entonces estaba escuchando algo que me pareció, insisto, maravilloso, donde alguien estaba mencionando que en este momento nos estamos dando cuenta de que eso no es necesario. Nosotros podemos vivir la vida sin necesidad de pasar por ese valle de lágrimas y sin necesidad de llegar a la cruz para ganarnos el cielo, porque el cielo está aquí, porque nosotros somos el cielo, ¿no? Porque nosotros somos el paraíso y estamos creando y co-creando el paraíso con todos los demás. O sea, yo lo co-creo contigo, con mi hijo, con mi novio, con mi abuelo, con mi tío, con mi primo, con mi vecino, con el presidente, con mis pacientes, o sea, con todo el mundo con quien con el señor de la tienda que le compro, y, o sea, con todo el mundo estamos creando este paraíso. Pero además lo importante es que tengamos esta, ¿cómo se dice? Que tengamos bien claro que así es, porque estamos siendo responsables de todo lo que está pasando. Entonces, todo lo que nosotros, ayer te decía que yo estudié la especialidad de terapia familiar sistémica, donde habla que todos somos un sistema y que todo lo que nosotros hacemos impacta absolutamente a todo. Entonces, si yo tengo un pensamiento de que esto es terrible, pues entonces estoy poniendo mi granito de arena para que todo esto se vuelva terrible, ¿no? Y si tengo la idea de que tengo que vivir con dolor y con sufrimiento y tengo que ser víctima y tengo que llegar a esta crucifixión para poderme ganar el cielo, pues entonces voy a vivir de esa manera, pero también estoy haciendo que tú vivas de esa manera, ¿no? Y la idea es cambiar,
totalmente, o sea, darnos cuenta que no es necesario. No estamos aquí para sufrir, no estamos aquí para lastimarnos y mucho menos para lastimar, ahora sí como dicen, al prójimo, ¿no? Si lo que, justo lo que decía Jesús era, ama al prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, lo único que se requiere en este mundo y en esta tierra y en cualquier otro mundo, en cualquier otro planeta, en cualquier otro, es amor. ¿Así? Amor. Claro. De hecho, fíjate que, bueno, mira, te voy a confesar algo. En Confiesa. alguna ocasión, en alguna ocasión donde estaba yo dando una plática acerca del origen de las religiones, descubrí muchas cosas que me llevaron a sospechar que estaban escondiendo la receta secreta, ¿no? En el ejemplo que te ponía del restaurante, Ajá. que estaban escondiendo la receta secreta. Y entonces maquillaron todo el proceso para la elaboración de la receta secreta. Bueno, tú hablas de Jesús. Jesús fue un hombre como tú, como yo, ¿no? Que de alguna manera lo llevó a convertirse a través de su formación o de su rol que vino a desempeñar, a ser un hombre excepcional. Excepcional. Y su evangelio y su intención fue el comunicarnos la receta secreta que él conocía, ¿no? Uh-huh. Y esa receta secreta está perfectamente descrita paso a paso en su evangelio. Un evangelio que de igual manera ha sido restringido, velado y manipulado hasta ciertos tiempos en los que hoy ya no está pudiendo ser contenido. Se está rompiendo ese velo, se está rompiendo esa barrera, se está descubriendo la verdad. Somos, lo que decía, somos una generación bastante afortunada porque estamos despertando a la naturaleza. Estamos recorriendo un camino a casa. Estamos regresando a la naturaleza de nuestra esencia a través de esos principios que están siendo descubiertos y que están echando abajo muchas de las teorías que ya de las que hablábamos al principio. Uno de ellos, ¿cuál es? Sí, que la divinidad está en nosotros como parte de nosotros mismos. Que los elementos creadores que Él nos enseñó están a nuestro alcance. Y que la capacidad de realizar magia, y hablo de la magia no como un truco, sino Sí. la magia, el crear, Milagros. sí, de crear el milagro que vendría siendo de transformar aquello que en algún momento creíamos o queríamos o se creía que no podría suceder. Entonces, todos esos elementos psíquicos, espirituales, físicos que nos conforman, el día de hoy están siendo descubiertos y están transformando nuestra realidad, nuestro entorno y nos están llevando a conocernos a nosotros mismos. Un amigo me dijo un día, mira, Juan, el hombre entre más busca a Dios, más se conoce a sí mismo. Y entre más se conoce a sí mismo, más se encuentra a Dios.
Una frase que yo no entendí en ese tiempo, pero que hoy toma mucho sentido, ¿no? Bueno, aquí hay algo que sí quisiera compartir también, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Bueno, ya lo que hablamos, el desconocimiento de esa condición me lleva al conformismo y al sometimiento, ¿no? Bueno, ya, pues así está pasando, ¿no? El así soy y qué, y ya cuando me muera igual, y llego a pellizcar una parcela en la tierra prometida, ¿no? Bueno, cuando tenemos conciencia de que no es así, ¿qué es lo que precede? ¿Qué es lo que viene después? El ir en búsqueda de mi condición, ir al encuentro de ese complemento que llamémosle como le llamemos, me conforma, a descubrir esa dimensión, esa condición, a descubrir esa esencia ante la que yo me había visto limitada y que es tan real como esta mesa, como lo somos tú y yo, y que existe, y donde existen también, ¿no? Así como lo mencionábamos en el tema de esta transmisión, si en el cielo existen los ángeles, en el infierno existen los demonios, ¿no? Para poderme dar cuenta que también yo he estado sometido por muchas energías, fuerzas introyectadas, muchas inducidas, muchas reales y algunas inexistentes que me impiden disfrutar de mi estancia en el plano o en el terreno divino, que es la esencia espiritual. Fíjate algo. Para mí lo espiritual, yo soy un contenedor, soy un envase. Dentro de este envase se encuentra esa esencia espiritual, donde viven muchas cosas, donde viven ángeles y demonios, donde viven dragones y ¿qué podría ser? Chamán. De esa atmósfera y de esa condición, se está yendo. Se está yendo, ¿sí te diste cuenta que se fue? Sí, sí, ¿ya regresó? Ya estás ahí. Ok. ¿De qué me sirve a mí desarrollar una condición espiritual? A través de lo que en el Evangelio el Maestro trató de transmitirnos, para tener poder, para tener potestad en ese reino. O sea, dejar de ser un lacayo para tomar un lugar, para tomar una condición de decisión de la atmósfera y la realidad que yo estoy capacitado para crear a través de los elementos que en una señal hacía referencia en la cruz y lo que representa, ¿no? Yo lo decía en alguna transmisión también, que cuando era pequeño mi abuela me decía, me persinaba. Ella me daba la bendición cuando salía de su casa. Y me decía, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? El poder entender que para poder encontrar la armonía en ese plano espiritual, los pensamientos, las emociones, las pasiones y mis acciones
tienen que ser congruentes. No puedo pensar en un cielo cuando estoy sintiendo un infierno. No puedo pensar en un infierno cuando estoy disfrutando de él a través de mis acciones. La congruencia entre el plano mental, psicológico, emocional y mis acciones deben de ser congruentes. Y para poder lograr esa congruencia, tengo que encontrar elementos que me permitan, en primera, conocerlos y en segunda, tener la capacidad de poder elegir lo que quiero pensar, lo que decido sentir y lo que me conviene hacer para crear una realidad diferente. Tener los elementos de magia que me permitan darle vida al milagro del cual yo soy portador y que también soy parte de ese milagro, ¿no? Fíjate que algo que yo creo que es clave aquí es que más que pensar en desarrollar, es pensar en tomarlo. O sea, no sé si me explico, o sea, ni siquiera es algo que tengamos que hacer, porque tú bien lo dijiste, ya lo tenemos, ya somos parte de, ¿no? Entonces lo único que tenemos que hacer es tomarlo. Y ya de ahí, pues, empezarlo a usar, a fin de cuentas, ¿no? No es que necesitemos como tal usarlo, porque desarrollarlo, porque es algo que ya es inherente a nosotros. Eso es lo que somos. Y lo único que necesitamos es ponerlo, o sea, ponerlo en práctica. Y parte de Sí, ponerlo en práctica tiene que ver con esto, con el pensamiento que tú dices que hay que tener más como el de quiero que me lo des, ¿no? O sea, lo que estoy abierta a recibirlo, por ejemplo. No es de, ay, tengo que hacerlo así y así y así, porque entonces ya tiene que ver más con el ego, ya no tiene que ver tanto con el espíritu. De hecho, fíjate que yo, pues, tú lo sabes, hace algunos años te lo dije, que a mí me costaba mucho trabajo hablar como psicóloga, ¿no? Hablar de espiritualidad, y no porque yo tengo mi creencia, ¿no? Yo sí creo en una divinidad, pero nunca lo expresaba con los pacientes, y era como esta sensación de pensar que eran dos cosas totalmente distintas. Y a fin de cuentas, hay algo que yo nunca he sido mucho de teorías, ¿me explico? Digo, yo conozco mucho las teorías y yo leo mucho, yo estudio mucho, me encanta leer y me encanta estudiar, y ahorita ya no tengo tantos libros, pero yo tenía una biblioteca enorme y compraba libros, y todo estudiaba, y todo sigo estudiando todo, ¿no? Me encanta saber, me encanta la información, pues, pero no me baso mucho en eso, porque me doy cuenta que es mucho de eso, o mucho de lo que aprendí yo como psicóloga en los libros, tiene que ver con cambiar los pensamientos. La psicología, la psique, ¿no? No son los pensamientos, la psique es el alma. Entonces estamos hablando que la psicología era científicamente el estudio del alma. Y nosotros no estábamos, o sea, digamos que teóricamente no se estudia mucho el alma, se estudia mucho la mente, y se ve la manera de cambiar la mente, pero no de hacer esta conjunción de la mente con el espíritu, ¿no? Y que es tan importante. Hace muchos años, digo, que esto se maneja. Tú me hiciste favor de algo que yo lo había estudiado, pero que nunca lo había correlacionado, ¿no?
sobre todo con Jung, que habla justamente de toda la parte espiritual y de esto que estoy hablando, del estudio del alma realmente, ¿no? Que se requiere realmente eh, ver más profundo de lo que son los pensamientos. Sí, los pensamientos evidentemente te llevan a algo, pero esos pensamientos en realidad es de acá de donde sale todo, es decir, que si tú te dejas más llevar por los pensamientos que por el corazón o por el espíritu, o por el alma, que es lo que está realmente conectado a la fuente, ¿no? Al origen, entonces, pues ahí es donde hacemos una bola de barbaridades y donde nos la pasamos sufriendo y donde no encontramos la paz y donde nos vamos al infierno, ¿no? Así es. Así es, mira. De hecho, Carl Jung se reservó mucho en cuestión de utilizar este término, ¿no? Hasta que no se vio posesionado, logró tener cierta jerarquía en su rama, en su área, utilizó el término de alma, ¿no? Y empezó así como tú, a poder sacar a la luz temas que para ciertas épocas estaban limitados, o al menos para ciertas áreas. Y Estaba hasta que vedado. se da, así estaba, Estaba ¿verdad? vedado. Sí, sin embargo, hoy está habiendo una apertura tremenda, tanto en la medicina, que ya se dan cuenta de la relación tan estrecha que hay entre la somatización de alguna enfermedad y la emoción, ¿no? La influencia que tienen, el origen que lo genera y la correlación que hay entre la condición espiritual y lo físico. La psicología, hoy también, como tú lo mencionas, a través de sus vertientes y de sus diferentes ramas, también ya tiene una apertura que creo, para mí, en mi punto muy personal, Carl Jung fue como ese eslabón que unió a la ciencia con la espiritualidad, en la manera de poderle dar una apertura, ¿no? Sin embargo, hoy está tomando una importancia tremenda, está tomando una relevancia tan importante que hoy está siendo parte de nuestra generación y del despertar, que nos está llevando a muchos a darnos cuenta la tremenda importancia que tiene la condición interna, la condición espiritual, que debería de anteceder a lo que nos han vendido, que es lo externo y la materia. Por eso es que hoy que se está descubriendo y que muchos, que sé que tú y que yo, hablamos de esto más que por una teoría, por la experiencia que hemos adquirido a través de la práctica propia y del conocimiento que se nos ha infiltrado a través de recorrer los caminos de información, de estudio, pero sobre todo de experiencia por los que hemos atravesado y que han sido el sinodal de los conceptos que manejamos para reafirmar nuestras teorías y poderlas compartir con mayor seguridad, apuntaladas en la conciencia de lo que nuestra palabra representa, avalada por la experiencia vivida. Entonces, tanto en el Evangelio, en las diferentes doctrinas que nos han sido legadas a través de los tiempos, se han descubierto principios universales que hoy están resurgiendo con una importancia tal que se sobreponen a lo externo y a lo material, que sería la esencia de lo que somos. Tú decías, la esencia que nos conforma, que son el verdadero cielo, que son el verdadero paraíso, que son la verdadera divinidad y el verdadero Dios, y que no está ni lejano ni inalcanzable, que me conforma y del cual yo soy parte. Yo creo que uno de los peligros o de las barreras más
difíciles de poder romper es precisamente la inconsciencia, la ignorancia. Por eso una de nuestras labores creo que es informar. Informar y finalmente, ¿no? El que tenga oídos que escuche y el que no, pues bueno, también está en su propio proceso de poder obtener la respuesta a través de otros medios. Claro, esa definitivamente es cada uno en su momento, ¿no? Pero si por casualidad alguien que nos vea, como que le surge alguna, como dicen por ahí, si te vibra la información, ¿no? Si te vibra esto, pues la idea pues es compartir. Si lo pueden compartir, yo definitivamente creo que mientras más personas puedan poder eh, entrar a su mundo interior, conocer, o más bien reconocer lo grandiosos que somos, ¿no? Una vez vi una plática que se llamaba Dios, ¿no? Diosidad que somos, ¿no? Porque cuando podamos verlo, mientras más gente lo podamos ver, pues evidentemente más vamos a apoyar a este proceso, ¿no? A este proceso donde estamos quitando todas las vendas de los ojos y estamos ayudando, o estamos siendo parte de este crecimiento del universo. A fin de cuentas, el universo está haciendo su chamba, ¿no? El universo está cambiando, está haciendo lo que tiene que hacer y moviendo todas sus energías como las debe de mover. Nosotros no somos, a pesar de que somos ese fractal de, de la divinidad, tampoco somos el centro del universo, ¿no? Pero somos parte de él y todo lo que hagamos va a impactar. Entonces, yo creo que si queremos, porque todos queremos, o yo no conozco a nadie que diga, ay, qué chido se siente, se siente estar sufriendo, ¿no? Bueno, sí hay, pero no así, no gente sana, ¿no? Sí, claro, porque hay gente que se victimiza y todas esas cosas, pero son cosas igual que hemos aprendido y que son parte del proceso, ¿no? O sea, pero yo creo que todos queremos que no haya esta victimización y este sufrimiento y este dolor y estar pensando y este miedo, ¿no? Miedo a que venga el caos que es tan maravilloso porque rompe y mata y cambia y hace evolucionar, ¿no? Entonces, ojalá que llegue a muchas personas y bueno, pues que haga su chamba, ¿no? Lo que tenga que hacer y hasta donde tenga que llegar. Yo creo que tú y yo en servicio y con amor estamos haciendo pues lo que nos corresponde porque si tenemos información y tenemos pues algo que decir, pues hay que decirlo, ¿no? Claro, y algo que es muy importante, fíjate. Seguramente tú, seguramente yo, y como muchos otros, tenemos la cartografía del camino a seguir. Y conocemos el terreno, ¿no? Y conocemos el camino. Y hemos llegado a un destino feliz que hoy nos lleva a esa necesidad de pretenderlo compartir. Pero en ningún caso alguien realizará el recorrido por ti. Nosotros podemos mostrar el camino, pero el viaje es personal. El viaje es íntimo y comienza con un elemento fundamental
con el que, al menos en mi caso, me llevó a experimentar la aventura más fascinante de mi vida, la búsqueda espiritual. Y es a través de la intención y de la decisión de hacer algo por mi propia vida. Si quiere, hay una parábola inclusive del niño que juega con un rompecabezas y se dan cuenta lo rápido que lo arma, y el rompecabezas era de un mundo, y se sorprendieron de lo rápido que lo armó. Le preguntaron, ¿cómo compusiste el mundo? Y dice, es que en la parte de atrás había el rostro de un hombre, entonces fue más fácil componer al hombre, y cuando lo hice se compuso el mundo. Cuando podamos entender que la realidad en la que vivimos es un reflejo de nuestra condición interna, personal, dejaremos de estar esperando a que factores externos, a que los hijos, la pareja, las situaciones, el gobierno, etcétera, nos proporcionen, Los temblores. ajá, y podamos darnos cuenta que lo que sucedió en esa parábola, que al componer al hombre, cuando tomemos la disposición y la responsabilidad de poder encontrar elementos que nos permitan obtener, y una condición que nos permita percibir una realidad y crear una realidad diferente, entonces en ese momento estaremos tomando la mejor decisión transformadora de nuestras vidas, que es la responsabilidad, la investigación, la información, la disposición de dejarse ayudar, de dejarse compartir lo que para muchos ha sido el alimento más nutriente que hemos encontrado, que es el alimento espiritual, a través de ejercicios, a través de elementos, a través de procesos que conocemos algunos y que queremos compartir. En ese momento, en el momento en el que podamos componer al hombre, en ese momento mismo se estará componiendo nuestro mundo, nuestro entorno. Y fíjate una frase que decía Gandhi: y entonces podré entender que tal vez esto dentro de mí no sea Dios, pero sí sé que es parte de Él. Y esta pequeña parte, aunada con la tuya y con la de mis hijos y con la de mi vecino y con la de mi entorno y con la de la vida, será tan grande que me llevará a disfrutar el paraíso que no estaba tan lejano, sino que estaba tan al alcance de mi mano, con el simple deseo de poderlo experimentar. En ese momento, entonces, estaremos aportando algo para cambiar un mundo que, sí, caótico, es el reflejo de lo que en la condición de muchos hoy está también cambiando, que es la condición espiritual, ¿no? Claro, claro, ahí, ya lo hablamos la otra vez, pero una de las cosas más maravillosas que uno puede hacer es meditar. Empezando por, ¿no? Si la meditación no tienes que o sea, hacer un curso de no sé cuánto de meditación, ni mucho menos, sino porque tú estés concentrado en tu respiración, por ejemplo, 5 minutos. ¿No? Es más, puedes empezar por un minuto solamente respirar profundamente, una respiración diafragmática, poniendo atención en tu respiración, ¿no? Y entonces estás contigo, en ese momento estás contigo, y en ese momento estás empezando a escucharte y a ver qué sientes, qué piensas. Entonces estás aquí y ahora, estás presente contigo en tu vida, en tu interior y en el exterior también qué está pasando, porque entonces sientes si hace frío, si hace calor, o sea, todo se siente, ¿no? Entonces, meditar unos cuantos minutos al día es una de las cosas más maravillosas que uno puede hacer para estar consigo mismo y, bueno, pues por supuesto,
pues también, ¿no? Lo que tiene que ver con los acompañamientos que tú y yo hacemos y que si se requieren, pues siempre pedir ayuda y no solo con nosotros, ¿no? Con quien sea, con quien se sientan a Claro, gusto. Aquí estamos nosotros, pero también pueden buscar a otras personas, no importa si van con el párroco, si van con el, no sé, con alguien con quien se puedan, ¿no? Pero que se sientan ellos, o sea, sí que puedan llegar a comprender quiénes son realmente. Y yo creo que eso les hará llegar a esa paz que, que significa ese cielo, ¿no? Por, el amor verdadero por uno mismo y por todo lo que les rodea. así es. Pues así están Bueno, las ya cosas. para, así es. Y yo creo que ya para terminar, precisamente tú describías algo al principio. Hay un capítulo y un versículo en el Evangelio de Jesús que define la esencia de Dios. Cuando un joven le pregunta en el capítulo 4, en el versículo 8 de la primera carta de Juan, que le dice, oye Jesús, ¿y qué es Dios? Y le contestó lo que hoy tú reafirmas. Dios es amor. Y uno de los principales mandamientos es ama al prójimo como a ti mismo. Cuando te des cuenta que tú eres la fuente de amor, yo creo que pedirás ayuda, recorrerás caminos, detendrás tu carrusel vertiginoso de vida para poder ir en busca del amor de tu vida, tú mismo, y en el momento en el que encuentres el amor, en el que encuentres a Dios, en el que experimentes el reino de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Y es una promesa que tú, yo y muchos hemos comprobado, porque sería injusto hablar de algo que no conocemos. Y si alguien ha vivido en el infierno o lo ha probado, he sido yo. Y pero si alguien ha podido disfrutar del cielo, también he sido yo. Hoy, lo que ha podido lograr todo este proceso es darme la conciencia y la capacidad de elegir en qué condición quiero morar por largos, largos años, ¿no? Entonces, ahí está Y la que no es invitación a este tema. necesario para llegar al cielo, ¿no? Haber llegado al infierno, Así es. haber Son, probado del infierno, no es necesario. así es. Del cual yo también era creador. Pero bueno, Ah, sí, claro, por supuesto. Por así es. supuesto que somos nosotros los creadores, pero Así no es es. necesario. Precisamente No es porque no es necesario. necesario, podemos elegir lo diferente. Así es. Muy Bueno, bien, pues pues un abrazo grande. igualmente para ti y para todas las personas que nos estuvieron viendo y que nos van a ver en algún momento. Pues muchas gracias, feliz año, que ya Feliz mañana se año. termina, ¿no? Qué Y maravilla. que La verdad es que termine este año con muchas enseñanzas, con muchos aprendizajes, de los cuales me quiero quedar con los mejores y agradecer entre ellos la oportunidad de compartir contigo, de conocerte y de enriquecer esta parte que compartimos en este camino que converge y que nos une, ¿no? Muchas gracias, bendiciones y pues que gracias Dios está igualmente. contigo. Que toda tu familia esté bonito y toda la familia de las personas que nos ven, este, Claro, que pasen un buen año, que empiecen un buen año y que así continúe, porque tengamos esta idea y esta atención en que lo que estamos creando son puras maravillas, porque eso es lo que es y eso es lo que hay. Muchas así es. gracias. Vayamos o Nos permanezcamos vemos. en el cielo. Así es. Gracias. Abrazos. Bendiciones. Chao, chao. Bye.